Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en este directo que hemos decidido hacer en el día de hoy por una sencilla razón. Hemos estado fuera, pero teníamos puesta una incubadora con algunos huevos de gallina y algunos también, unos pocos huevos de faisán por probar. Y cuando hemos llegado, pues nos hemos encontrado este resultado. Pues hemos tenido por ahí algunos nacimientos, bastante. Tenemos mucha calor, una temperatura altísima a esta hora de la noche aquí en Marchena. Y bueno, saludando a Quique, saludando a José Manuel, que están por ahí ya diciendo hola y demás. Y hoy, pues bueno, no es por contar nada en especial, ¿no? Eh, pues saludamos a Argentina, también saludamos a Alex, preguntando que si hubo desgracias. No, no, al contrario, Alex. Tan solo tienes que mirar el vídeo y ver con lo que nosotros nos hemos encontrado al llegar a casa. En teoría tenían que nacer entre esta noche y mañana, se han adelantado, pero por una sencilla razón, es que hemos tenido temperaturas muy altas y aquí en la habitación donde tengo la incubadora, la verdad es que se han dejado notar esas temperaturas. Tanto es así que en más de una ocasión he tenido que abrir la puerta de la incubadora para que perdiera temperatura, cosa que casi no hacía debido al calor que hemos tenido. Hemos tenido una ola de calor importantísima, llevamos una semana con temperaturas altísimas. Aquí en nuestra región, en Andalucía, pues bueno, tenemos muchas cosas buenas y entre ellas el sol, que es símbolo, por supuestísimo, de nuestra región, pero que cuando da, da y bien. Pues como te digo, he tenido que abrir la puerta de la incubadora en más de una ocasión, pero también ha habido otras que a lo mejor he estado en el trabajo, he tenido otras cositas que hacer y no he podido estar tan pendientes a la incubadora. Yo creo que esos picos de temperatura, sin ser perjudiciales del todo, pues han hecho que se adelanten un poquito. Saludamos a Giancarlo, a Carlos, que también se pone aquí desde Argentina, a Isaac desde Cusco, Perú. Os saludamos a todos desde aquí, desde Marchena. Y perdonadme que no pueda responder a todos a la vez, porque lo que quería contaros simplemente es qué cositas nos han pasado en esta incubación. Nosotros subimos muchas incubaciones en nuestro canal de YouTube y hablamos detenidamente de ellas, pero no paramos de incubar. En este caso, pues son para otro compañero, mejor dicho, familiar esta incubación, pero que siempre estamos incubando. Saludos para Fran, también para Miguel. Me pregunta que qué resistencia es mejor, rígida o flexible. La que sea. Mira el consumo y ya está. Nosotros normalmente las usamos de 60 vatios. De hecho, esta incubadora que estáis viendo ahora en vuestras imágenes con estos pollitos lleva una resistencia de 60 vatios, ¿vale? Con eso, pues suele ir bastante bien para las incubaciones que hacemos, que venimos haciendo. Comentaros que, ya digo, mucha calor, una temperatura altísima y estoy haciendo este directo con el móvil, tiene la batería baja, si en algún momento se corta, pues ya no volveremos a reiniciar, simplemente es por haceros partícipes de esto que nos hemos encontrado ahora mismo al llegar a casa, ¿no? Ahora contaremos los pollitos detenidamente, veo que hay algunos huevos, como por ejemplo este que está aquí, que está picado, que está el pollito también saliendo, y yo creo que a lo largo de esta noche pues se producirá algún que otro nacimiento, y ojalá que algunos de los huevos que veis ahí de faisán. Los huevos de faisán, saludamos a Alanis, que dice que tiene 3 pollitos que nacieron hace una semana, pues enhorabuena. Estos huevos de faisán, pues este mismo familiar nos lo ha dado de una pareja de faisán que tiene, pero que por lo visto el macho no pisa porque casi todos los huevos salen claros. Él ya lo ha intentado y en el momento de traerme estos huevos de gallina tenía estos y digo, bueno, pues tráelo y probamos, ¿no? ¿Cómo debe ser el local para poner la incubadora? Bueno, con que no supere los 38 grados de temperatura, que no tenga tanta calor como para que el termostato ya no pueda hacer nada, puede valer. Lo que pasa que con, ya te digo, con estas temperaturas altísimas que hemos tenido, pues la incubación, esta incubación ha sido un tanto extraña. Saludos a Carlos desde Argentina, que también se acaba de incorporar por ahí. Y simplemente eso, ¿qué ventajas tenemos
Me dirás, pues bueno, me ofrecieron los huevos y mira, no ha salido mal, ¿no? Ayer me nacieron una incubación 18 huevos de codorniz, Antonio José, pues enhorabuena. También saludamos a Juan Carlos Oviedo, que dice que le han servido de mucho nuestros vídeos. Me alegro, porque de verdad es lo que intentamos desde aquí, desde este nuestro canal de incubadoras caseras. Creo que de un momento a otro a lo mejor se corta la conexión, pero bueno, nosotros seguimos. Mientras que tengamos conexión, ahí andamos. ¿Qué ventajas tiene? Pues que ahora, al pasar los pollitos a la criadora, pues no van a tener ningún problema de temperatura, porque hemos llegado a casa, hemos abierto las puertas, las ventanas, para que esto se airee un poquito, porque de todo el mediodía, pues tenemos una temperatura ahora mismo bestial. Mirad, os lo voy a poner aquí delante. Esta es la temperatura que tenemos ahora aquí en la casa recién acabados de llegar. 33 grados de temperatura y un 26% de humedad relativa, para que veáis a esta hora de la noche, que serán aproximadamente las 10 y algo, más o menos, no tengo aquí un reloj a mano, pues fijaros la temperatura que tenemos. Me preguntan por ahí que qué le pasa al pollito de enfrente. Pues bueno, tengo que ir mirándolos, pero no les pasa nada. Algunos están ahora mismo recién nacidos, están exhaustos, evidentemente, y tendrán que ir recuperando fuerzas poco a poco, ¿no? Ya digo que no lo sé, porque realmente acabo de llegar ahora, he visto el panorama y he decidido pues coger el teléfono, el trípode, una luz aquí de aquella manera y hacer este pequeño directo. Pues como digo, estos pollitos, pues los huevos han sufrido diferentes picos de temperatura, pero tengo que decir que no han sufrido picos demasiado brutales, ¿no? Hasta 39 creo que llegó una vez el termómetro que tenía dentro, pero ya digo, siempre que los he podido aliviar, pues así lo he hecho y mirad, el resultado yo creo que no ha sido malo del todo, porque quedan algunos huevos por salir, otros picados, y los de faisán que los voy a dejar 2 o 3 días más a ver lo que ocurre, pero sabiendo que ese gallo, que ese pollo de faisán, pues normalmente no pisa bien, o a lo mejor el problema lo tiene la hembra, no lo sé. Tiene una pareja y difícilmente ha podido sacar ninguno, casi todos claros. Hemos hecho la prueba, ya estábamos incubando de todas maneras y ahí lo hemos metido. Que eso, lo que te estoy comentando, que nosotros vamos a seguir incubando. Dentro de poco, este fin de semana, ayer, hemos subido un vídeo hablando del higrómetro y unos truquillos para conocer con más seguridad la humedad relativa. Saludos para Cuba, de Adán, que está desde allí viéndonos. También a Danís, perdonadme si no os nombro, porque a lo mejor mientras estoy hablando, pues estoy por aquí pensando en no sé qué, mirando al techo y se me va, ¿no? Pues eso, que vamos a poner la semana que viene un vídeo el sábado referente a los termómetros, porque veo que no tenéis muy claro a la hora de confiar en un termómetro o en otro. Y tenemos que tener clara la temperatura siempre en donde están los huevos, ¿vale? También saludamos a Antonio, que dice: me nacieron los pollitos de codorniz gracias a un vídeo tuyo en cómo hacer una incubadora casera. Pues de verdad que nos alegramos. Aunque creáis que no, comentarios como este pues nos suben la moral, porque ya sabemos que sois muchos los que nos seguís, pero que además consigáis buenos resultados, porque normalmente con los que hablamos, con vosotros, muchos de vosotros, es porque habéis tenido problemas y porque no os han salido las cosas como ojalá nos hubieran gustado. Y ahí andamos con preguntas, respuestas, como vamos pudiendo. Unas veces tardamos más, otros menos, en fin, pues no sé. Carlos nos dice: los huevos de faisán hasta 5 días más. Pues los vamos a dejar 24 días son, mañana lunes hace 21, pues por ahí los dejaremos, evidentemente. Vamos a probar. De todas maneras, hoy ya no, porque es tarde. Ya prácticamente lo que vamos a hacer ahora, estamos soltando las cosas, vamos a cenar y habrá que dormir algo. Ya mañana, en cuanto pueda, mañana si Dios quiere, pues posiblemente les haga una ovoscopia, porque si están claros y demás, tampoco voy a dejar la incubadora funcionando mucho más tiempo. Saludamos a David, a Giancarlo, en fin, a todos los que poquito a poco os vais acercando por ahí. Como os digo, pues una ovoscopia a los huevos de faisán, y si veo que no tienen pise, pues nada, si están claros, ¿para qué voy a continuar? Posiblemente la incubadora ya la apague, estamos a mitad de agosto más o menos,
y, y yo creo que ya la vamos a dejar. El sol está apretando mucho, septiembre aquí también suele ser de mucho calor y a lo mejor pues cuando termine septiembre, octubre por ahí empezamos a incubar otra vez. Lo que ocurre es que hay muchas especies que ya empiezan a cortar la puesta. Nos dicen por ahí, Sebastián, que dónde conseguimos el termostato. Pues nosotros en Sevilla tenemos, Sevilla Capital, tenemos muchos sitios donde se pueden conseguir. Pero hoy en día en internet hay muchas páginas, grandes páginas de comercio online que ya termostatos venden de todo tipo. Yo lo que sí os digo es que no os pilléis termostatos demasiado complicados. Cada uno, mejor que nadie, sabe los conocimientos que tenemos de electricidad. No nos compliquemos la vida. Hacemos una, probamos lo más simple posible y si vemos que ya le hemos cogido el tranquillo, pues después si queremos complicar la cosa un poquito más, pues lo hacemos. Pero primero por probar intentaremos que nos salga bien. Eh, Te va a salir todos los huevos, dice Miguel Vallejo, ojalá. Verás la alegría que le vamos a dar a este familiar cuando le digamos, ya por lo pronto yo creo que ha merecido la pena y que hay bastantes pollitos. Así contándolo rápido, lo menos 15 o 16 tiene que haber. Ya digo que no me ha dado tiempo ni a contarlos ni a nada. Ya después lo contamos rápidamente y metemos los pollitos en la criadora hasta que vengan a por ellos. Te estaba diciendo que las preguntas más frecuentes nos las hacéis de temperatura y de humedad relativa. El de humedad relativa, pues lo tuvimos el sábado, ayer, pues el sábado que viene haremos uno referente a los termómetros y te daremos algunos truquillos, algunos consejos a tener en cuenta con, con la temperatura, ¿no? Hay más cosas importantes, por supuesto, pero lo más importante, lo primero, lo primordial son estos dos parámetros, ¿no? La temperatura, la humedad. Después ya la renovación del aire interior de la incubadora, en fin, 40.000 cosas que siempre tratamos, intentamos de tratar en nuestros vídeos, ¿no? Completando, abriendo al máximo el abanico para que os queden las menores dudas posibles. Mañana empieza a incubar, nos dice Isabel, por segunda vez con mi nueva incubadora casera. Muchas gracias por tus vídeos. Muchas gracias a ti, Isabel. Muchas gracias a ti, porque a ti y a muchos que estáis por ahí, porque para nosotros, para mí, lo importante es que sin conocerme de nada, confiáis en mí y os embarcáis en este proyecto confiando plenamente en lo que os contamos aquí, ¿no? Es nuestra experiencia. Podrá ser mejor o peor, pero que no hay cosas en segundo plano ni nada. Nosotros lo primero es compartir lo que a nosotros nos ha ido bien, lo que a nosotros, gracias a Dios, nos ha funcionado, después de muchos errores que hemos cometido. Deja un correo para enviarte. Bueno, nuestro correo es antonioincubadoras@gmail.com. De vez en cuando lo solemos poner por ahí y si queréis compartir vuestras experiencias, mandarnos algún vídeo para ponerlo, para subirlo en este nuestro canal, vuestro canal, pues que ya sabéis que lo podéis hacer, ¿no? Los vamos guardando y los vamos poniendo progresivamente, poco a poco, intentando mantener el orden en el que los vamos recibiendo, ¿no? Más cosas en esta incubadora, pues que ahora, cuando hemos llegado, con tantos pollitos ahí respirando y demás, pues la humedad relativa estaba dentro disparada. ¿Por qué? Porque ayer no pudimos estar aquí, hoy hemos llegado a esta hora de la noche y se ve que los pollitos han estado naciendo entre anoche y hoy. ¿Qué ocurre? Que al estar dentro tantos pollitos, respirando, bregando, viviendo dentro de este pequeño habitáculo, pues la humedad relativa se ha disparado y me he encontrado con una humedad relativa casi rozando el 100%, ¿vale? Pero no creo que haya estado mucho tiempo con esa humedad relativa porque si no yo creo que podría haber sido fatal. Miguel Vallejo programa la temperatura a 37,7 y se sube a 39. Puede ser por el residuo de calor, por el calor que todavía mantiene la resistencia a la fuente de calor una vez que desconecta el termostato, ¿vale? Tenemos un vídeo sobre eso para intentar aprovechar ese residuo, ¿no? Para ahorrar en energía eléctrica. La humedad, lo estoy diciendo por si alguno pregunta qué humedad relativa tenemos. Pues ya habéis visto lo que nos marca en el exterior, aquí dentro de mi casa ahora mismo, pues 33,2 grados de temperatura y 26 de humedad relativa, hasta casi el 100 que teníamos en la incubadora. Por eso no va a pasar nada porque la incubadora esté abierta ahora mismo. La temperatura sigue siendo buena, alta, y la humedad relativa me interesa que pierda humedad relativa
del interior de la incubadora. Ahora lo que haré cuando termine este directo, bueno, saludos a Miguel, saludos a Enrique, saludos a Isabel que está también por ahí. Antonio, ¿algún consejo para meter gallinas nuevas en el gallinero y que no se peleen con las que ya? Igual, es complicado porque normalmente las gallinas, los gallos están hechos ya entre ellos y introducir animales nuevos siempre es complicado. Yo siempre digo una cosa, que estén lo más grandecitos posible, también porque aquí tenemos que tener mucho cuidado con las ratas para los pequeños, y que tengan espacio para correr. Sobre todo que tengan espacio para correr, porque por desgracia en sus primeros días lo más importante es que se puedan defender corriendo, huyendo, porque presentar cara difícilmente lo van a hacer, ¿vale? Que sea un sitio, un gallinero grande, los sueltas poco a poco, los vas mirando hasta que se vayan haciendo, no hay otro consejo, ¿no? ¿El pollito de enfrente está vivo? Yo creo que sí. No me puedo meter ahora por delante de la cámara. Sí, están todos vivos, creo yo. Ya te digo que lo que voy a hacer ahora cuando corte este pequeño directo es que los voy a meter a la criadora y mañana sí eso pues hago otro directo, otro pequeño directo ya para que veáis los pollitos metidos en la criadora, ¿vale? Es algo que si tengo tiempo mañana pues lo intentaré hacer. Saludos al criadero de gallo Cholo, saludos a Juan Carlos Oviedo, saludos también, enhorabuena por sus nacimientos. Adán Ochoa dice, ¿incuba usted huevos de gallinas de ceba? Pues incubo, ahora con lo del canal, incubamos casi todo lo que llega a nuestras manos. Porque ya que estamos con esta experiencia, yo no me quedo con ninguno de los animales que criamos. Ahora mismo estamos en una situación que no me puedo permitir el lujo por cuestión de tiempo de tener animales, y mi lema es que si no los puedes tener bien, mejor te quedas con las ganas, ¿no? Porque ellos tampoco piden estar en las condiciones que les solemos dar, y o los tenemos bien o mejor nos abstenemos, ¿no? Y yo ahora mismo con el canal pues intento criar un poquito de todo. Cuando el sábado que viene, si Dios quiere, pongamos el vídeo de lo de las temperaturas y demás, vamos a subir una serie de vídeos de una incubación de huevos de pato criollo, ¿vale? Os voy a contar porque eso tiene historia. Ya os diré cuando empecemos con los vídeos del pato criollo, pues algunas cositas, porque de verdad ha sido por las ganas de incubar esos huevos, porque los huevos que nos trajeron unos compañeros, la verdad es que tenían miga, como decimos por aquí. Venían con un montón de dificultades, con un montón de problemas. Las esperanzas de esa incubación eran casi nulas. Ya te contaré. Ya os contaré qué es lo que nos ha pasado, que nos ha pasado de todo en la incubación de esos huevos de pato criollo o pato mudo, ¿eh? La semana que viene, el vídeo del sábado será referente a la temperatura, de cómo medir la temperatura, de cómo qué hacer para confiar en los termómetros, de cuál fiarnos. Vamos a hacer un vídeo sobre eso. Y después intentaremos poner esa serie de vídeos del seguimiento completo que le hemos hecho a la incubación de gallo, de huevos de pato criollo. Saludos para todos los que os vais incorporando poco a poco. Y nada más, ¿no? No sé más que deciros que, como veis, los pollitos ahora ya se están empezando a secar. Voy a quitarlos todos, ya los contaré también. Poner las nuevas gallinas en horario nocturno en su gallinero nuevo, y de esta manera no se pelearán. Yo lo probé, no falla. Pues bueno, puedes probar lo que te dice Carlos, si funciona. ¿Qué resistencia es la mejor? Nos preguntaba otro compañero. La resistencia en general da igual, sea rígida, sea bombilla. O sea, si todo lo demás, todo el ajuste está bien hecho, cada uno lo que mejor tenga a mano. Unos saludos desde Augusta, Georgia. También se siguen incorporando más. Intentaré mañana, si puedo, a ver si puedo encontrar ahí un hueco para hacer, pues eso, un pequeño directo ya con los pollitos en la criadora. Intentaremos hacerlo. Dice otro compañero que si he incubado Sebrit. He tenido gallinas Sebrit plata, sí, Sebrit plateadas, que son unos animales espectaculares.
Miguel Vallejo, ¿cómo se ajusta el termostato? Miguel, tenemos vídeos de eso ya un montón de todas las incubadoras que hemos hecho. Y el ajuste es muy parecido en la mayoría de los termostatos. Lo que suelen cambiar son las letras del menú del termostato según el modelo, pero que después te coge la tabla de valores y ahí te explican qué es cada uno de los parámetros. Ya digo que hemos hecho varias incubadoras y en todas, en cada una de ellas, hemos explicado paso a paso. Saludos para Ecuador, Luis, que nos está viendo, escuchando desde allí. El local de la incubadora debe ser abierto o cerrado, da igual. Simplemente que si tú programas la incubadora a 38 grados, por ejemplo, de máxima, y en el local se pone a 40 porque esté debajo de una chapa o de una uralita, pues evidentemente no tiene sentido. El termostato no puede hacer nada, porque si ya la temperatura ambiente en la habitación es de 40 o 40 y tantos, una habitación, sea abierta o cerrada, que no sobrepase la temperatura del valor máximo que le hayamos dado al termostato. ¿Por qué se me van y se me vienen las preguntas? Estaba leyendo una que decía un compañero que en la bandeja de abajo se le va a 40 grados, pero no me ha dado tiempo a leer más. Saludos a Enrique, gracias a ti por estar ahí. ¿Qué incubadora es la que usan resistencia termostatos para usar con inversores? Si lo utilizas con inversor es lo mismo, utiliza la resistencia que quieras, simplemente que no se te vaya de potencia, ¿vale? Desde el 28 de noviembre, Santa Cruz, Argentina, seguimos saludando a Jorge. Pues hay resistencia hasta de 12 voltios, ¿vale? Hemos hecho vídeos sobre inversores, uno expresamente hablando del inversor, de que se puede tener una incubadora en el coche para desplazar animales, ya sean reptiles o pájaros, que necesiten una temperatura para trayectos largos. Yo creo que poquito a poco estamos completando, yo creo que bastante bien el canal para personas que a lo mejor no tengan mucha idea, se pongan un poco las pilas. Enrique, gracias a ti y respondemos cada vez que podemos. Ojalá pudiéramos estar, pero ya digo que nos tenéis que perdonar porque cada vez nos cuesta más trabajo de llegar. Nos ponemos muy contentos cada vez que vemos que sube el número de suscriptores, pero también tenéis que entender que a medida que sube el número de suscriptores se multiplican las preguntas y que dedicamos tiempo cuando podemos a contestar, porque quiero que me entendáis. Yo trabajo, tengo una familia y tampoco puedo estar con el móvil contestando como a mí me gustaría, ¿eh? Que quiero que os quede claro, que yo disfruto con esto un montón y desde que veo que vosotros también estáis interesados y que confiáis y que obtenéis buenos resultados, tenemos cada vez más ganas. Miguel, meto 7 huevos y me salen 4. ¿Por qué? Porque la vida es así, Miguel. Tienes más de un 50% en esa proporción de nacimiento. Hay que mirar los huevos que no han salido, el por qué, ¿vale? Ya de ahí sacamos conclusiones. ¿Qué tipo de termostato puedo usar para hacer una incubadora para 400 huevos? Si es muy grande, pues necesitarás un termostato cuya salida de relé tenga potencia suficiente como para tener resistencias conectadas de a lo mejor 200, 250 vatios, 300 vatios. Míralo en las características del termostato. Si no tengo un higrómetro, ¿cómo saber cuántos vasos de agua colocar? Vamos a hacer vídeos de eso, pero no hay más remedio que probar. Saludos para Cáceres, Extremadura, Emilio. Emilio de Cáceres. Si Dios quiere, pronto estaré cerca de por ahí en Zafra, en la Feria del Ganado de Zafra. Fuimos el año pasado y nos encantó. Y además nos trajimos un montón de vídeos. Este año, si Dios quiere, iremos cerca de ahí también. Iremos por Extremadura, que es una tierra preciosa. Pues nada más, yo creo que vamos a ir terminando. Mi incubadora por la mañana tiene 37,5, a medida que avanza el día tiene 38,5. ¿Qué puedo hacer? Pues se deja influenciar demasiado por la temperatura exterior, o puede ser una falta de que no está bien ajustada, o residuo de calor a medida que va avanzando el día y va aumentando la temperatura, o repito, demasiada ventilación para la renovación del aire. ¿Qué animales tengo? Me preguntan por ahí. Pues tengo algunas gallinas ponedoras y una tortuga sulcata, una tortuga de estas de espolones africanas que son enormes y que viven un montón de años, que posiblemente sea la única herencia que le pueda dejar a Raúl y Jorge. En fin, bromas aparte, pues eso, que vamos a ir terminando ya este pequeño directo. Estoy ahora mismo sudando, de verdad, sudando porque aquí hace mucha calor.
Mirad el termómetro, el termohigrómetro, 33,5, pero aquí la sensación de calor es mucho más. En cuanto termine este pequeño directo voy a empezar a abrir las ventanas. Vamos a ir ya sentándonos, repito, porque yo acabo de llegar ahora mismo a mi casa y lo primero es acomodarlos a ellos, a los pollitos. Nos preguntan que si vendemos incubadoras. Alexander, no nos dedicamos a eso, al contrario, nos dedicamos a explicaros, a intentar que cada uno con sus medios pueda hacer una incubadora y sobre todo, lo más importante, que sepáis cómo funciona, que sepáis de los parámetros, que conozcáis un poquito de todo para que seáis autosuficientes ya no solo a la hora de construirla, sino de cómo funcionan. Los pollitos son para un familiar, Miguel. Hola, ¿qué pasa si se incuban con mucha humedad? Pues evidentemente que lo mismo que si la temperatura no está dentro de unos parámetros normales, la cosa sale mal, pues con la humedad ocurre lo mismo. Puede traer muchas consecuencias que ya iremos hablando de ellas. Acá anoche fue 10 bajo cero. ¡Buah! ¡Qué alegría! Ahora mismo nosotros con la temperatura, ya te digo que yo ahora mismo estoy empapado de sudor. Saludos desde Cúcuta, Colombia, para Alexis que está también por ahí. Pues poco más que decirte, no sé ya qué más contarte de este directo, de estos nuestros pollitos. Simplemente que aquí, Alanis, muchas gracias también a ti, de Colombia. Miguel, gracias por seguirnos. Pues Criadero San Martín desde Ecuador también está por ahí pendiente. Esa incubadora que es de volteo manual, sí, sí, esta es de volteo manual. Aquí entre todos nos apañamos e intentamos darle los volteos que podemos al cabo del día. Lo mínimo recomendable 4, pero ya te digo que ya hay veces que le he dado 2 y mirad, no es lo ideal, pero ahí estamos. Saludo para México, para Francisco que está por ahí, saludos para el criadero San Martín, como decimos, y gracias a todos por compartir estos minutos hoy sin avisar, sin previo aviso ni nada. Marco también está por ahí desde México. Pues eso, que mira, al final compartimos una afición, intentamos compartir conocimientos. Miguel Vallejo, que también está ahí desde Ablitas. ¿Dónde está eso, Miguel? Ablitas. Desde Augusta, Georgia, desde Guatemala, parece mentira, ¿no? Mira que ya estamos habituados a, a los medios que tenemos, ¿no? Criadero San Martín de Quiriquis, saludos, pero parece mentira, ¿no? Que aquí he llegado aquí al piso y en 5 minutos he decidido Miguel Vallejo en Navarra, vale, estamos en España, aunque lejos, cada uno en una punta, pero mira. Y como te digo, parece mentira que en 5 minutos, gracias a ti Francisco por estar ahí, que en 5 minutos llegas, decides hacer un directo y estamos desde diferentes partes del mundo, todos juntos aquí, ¿no? Pues eso, que nada, a ver si me pongo las pilas ahora aquí en casa, meto los pollitos en la criadora, les echo algo de agua, algo de comida y ya digo, mañana vamos a ver si ya mañana más tranquilo, más sereno, pues me sitúo un poco y encuentro un hueco para mostraros todos estos pollitos. Gabriela Ortiz, que si te regalo un pollito, ¿de dónde eres, Gabriela? Los pollitos no está la cosa para hacer envíos a larga distancia y demás. Ya digo que yo todos los pollitos, los patos, los faisanes, las perdices, tengo por ahí varias grabaciones hechas ya de incubaciones de diferentes especies, como os prometí cuando empezaba la primavera, y todo está regalado. Todos estos animales que vais a ir viendo en los vídeos de aquí en adelante, que pondremos las incubaciones, lo que pasa es que entre incubación e incubación paramos un poquito y os damos consejos para que no se haga tan pesado, ¿no? Y todos los animales, algunos están ya súper grandes y todos los hemos regalado, ¿vale? Desde Antioquía, Alfredo está también por ahí con nosotros. Pues eso, lo dicho, que vamos a ir despidiendo este directo. Al principio decía pequeño directo porque no tenía pensado estar tanto tiempo. Y mira, casi media hora. Una pregunta, ¿por qué los pollos mueren con el cascarón? No me ha dado tiempo a leerla. ¿Qué fecha es la ideal para incubar? Incubar se puede incubar durante todo el año. Lo que ocurre es que, evidentemente, una tiene sus ventajas y otra sus convenientes. Tenemos pensado hacer un vídeo por ahí
¿De qué ventajas y qué inconvenientes tiene el criar en verano o en invierno? Puede ser un vídeo muy interesante, lo tenemos por ahí aparcado y en cuanto podamos lo haremos. Lo que pasa que tenemos tantos temas, tantas cosas por ahí, que ya lo iremos dosificando como vayamos pudiendo. Mira, uno que está bastante cerquita, Almería, bueno, cerquita entre comillas, desde Almería también nos saluda un paisano, ¿no? Pues eso, que yo sé que tenéis muchas preguntas, que a alguno le convendría una cosa más que otra. Saludos desde Piura, Perú. Gracias que pude sacar el 95% de eclosiones, todo un éxito. Pues el éxito es tuyo, porque realmente puede parecer fácil, pero hay que currárselo, ¿no? No quiero que creáis que esto es cualquiera lo hace, coge 4 tornillos, 4 clavos y sacamos pollitos. No, tampoco se trata de eso. Pero si ponemos sobre la mesa un montón de consejos y secretos, seguro que es más fácil. ¿En qué vídeo viene el ajuste del termostato, Miguel? En los vídeos donde además está en el título, ajuste, programación, y hay varios, porque en todas las incubadoras que hemos hecho lo hemos explicado, ¿vale? Míralo porque en los títulos de los vídeos ahí aparece. Ya sé que tenemos más de 200, pero bueno, ahí tenemos ya información muy completa y yo pienso que muy valiosa para los que nos gusta este mundo de la incubación. Y yo creo que una mina para el que está empezando y tiene no muchas ideas, ¿no? Pues nada, Gabriela, ¿qué puedo hacer si mi pollito nació con la pata estirada y se arrastra para comer? Pues tenemos un vídeo de cómo ayudar a estos pollitos y qué es lo que se puede hacer. Se le puede intentar poner un suelo rugoso o trabarles las piernas para que intenten retomar una buena postura. Hay algunos que no tienen tanto daño y lo consiguen y otros que por desgracia tienen ya demasiado daño en las patas y no salen adelante. Esto es así. Pues poco más. Yo creo que lo dicho, que gracias por estar ahí. Desde aquí, desde España, buenas noches a todos. Imagino que por Latinoamérica estaréis todavía a mediodía y que gracias por estar ahí. Un saludo y nada, que nosotros ya mañana es lunes, se acabó lo bueno, se acabó el fin de semana y a retomar esta otra semana que me parece a mí que también aquí va a ser muy, pero que muy calurosa. Saludos desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Muy buenas noches a todos.